¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Dr. J Fitness. Importantísimo el tema de hoy como controvertido, el azúcar. ¿Podemos culpar al azúcar de absolutamente todo como se le está culpando en la literatura actual? Bueno, no literatura científica, pero sí en la literatura cuñadista. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Lo primero de todo es que el azúcar es absolutamente necesario. Y no es que quiera desmitificar o desmontar determinadas creencias que hay por ahí fuera, pero sí que es cierto que hay que hacer un poquito de pedagogía con esto, pero sobre todo aplicando el sentido común. Tampoco hay que ser catedrático para darse cuenta que esta tendencia a culpar al azúcar de absolutamente todo no tiene ningún sentido, aparte de que no hay paper académico, universitario o parecido que ataque al azúcar o diga que el azúcar es malo en sí mismo, ¿vale? Sino que hay que tener en cuenta otros componentes. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es desgranar, lo primero, 5 razones por las que el azúcar, no voy a decir que sea, o si no queréis llamarlo bueno, pero sí necesario, y luego os voy a explicar cuáles son esos factores que tenéis que tener en cuenta para saber cuándo puede ser bueno o cuándo puede ser malo. Lo primero de todo, y la primera razón por la que el azúcar no es necesariamente malo, es porque ha estado presente en prácticamente todas o muchas comidas que comemos habitualmente desde el principio de los tiempos. El azúcar está presente en verduras, está presente en frutas y obviamente si han estado ahí es por un motivo, es por una razón y es por algo. Y si el ser humano la ha estado consumiendo desde el principio, debe de ser por algo, es decir, que no puede ser algo malo en sí mismo. Otra cosa es que me habléis, por ejemplo, del alcohol, que tiene un componente tóxico, lógicamente es un químico, en cierto modo no es algo necesariamente natural o que nos suele venir más allá de algunos productos específicos y concretos, es algo hecho principalmente por la mano del hombre. Pero el azúcar, más allá de los refinadas o del refinamiento o de las comidas procesadas, el azúcar está presente en determinados productos naturales, ¿vale? Con lo cual no es necesariamente malo en sí, sino que de hecho se tiene que tomar o se debe tomar, puesto que ha estado en muchos productos durante todo este tiempo. O sea que malo en sí mismo no debe ser cuando realmente muchas comidas o muchos alimentos lo contienen o lo conllevan. La segunda razón, obviamente, es que es una fuente de energía. El azúcar es necesario para movernos y en determinados y particulares casos es extremadamente necesario tomarlo. ¿Cuántas veces no habéis sentido todas esos momentos, esas temporadas del año en las que habéis querido quedaros más recortados, más definidos y habéis cortado completamente el consumo de azúcar o de carbohidratos o este tipo de cosas y os habéis sentido como, no puedo concentrarme, me cuesta andar, estoy medio depresivo, me siento bajo, me siento de bajón, no estoy al 100%, no puedo pensar bien, no puedo concentrarme bien? El azúcar es necesario para el cerebro, el azúcar es necesario para los ojos, el azúcar es un elemento necesario para el cuerpo, ¿me entendéis? O sea, no es algo como que hay que evitar sí o sí. Este tipo de challenges que hay por ahí fuera de 30 días sin azúcar, mira qué bien lo hago, mira lo que pasa después de 30 días, qué bien estoy. Sí, te vas a quedar con un físico espectacular, pero dime si ese físico es funcional, si ese cuerpo realmente puede ser operativo o eficiente en esas circunstancias. Es prácticamente imposible porque el azúcar ha estado ahí durante mucho tiempo y tiene que estar ahí porque hay partes de nuestro cuerpo que lo necesitan, unas más que otras, pero obviamente tiene que estar presente. Por eso el azúcar es una fuente de energía extremadamente necesaria que no debéis evitar en absoluto. La tercera razón es que el azúcar es algo que perfectamente se puede disfrutar en moderación. Es decir, todo ese tipo de cosas, ya no solo con el azúcar, sino con muchas otras cosas, comidas con muchos carbohidratos y todo este tipo de cosas, o comidas procesadas, es evidente que no es bueno tomarlas en excesos. Pero claro, es que luego hay una serie de factores que pueden llegar a modificar esa afirmación. Es cierto que tomando azúcar moderadamente, incluso comiéndote unas golosinas, unas gominolas, en un momento dado no necesariamente va a ser malo, tiene por qué ser malo en absoluto, sino que en moderación puede ser hasta bueno, por otros motivos. El asunto es que el azúcar no ha matado a nadie directamente, nadie que haya comido azúcar automáticamente se ha ido a la tumba, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con otra, entonces el azúcar no es necesariamente malo de por sí y de hecho el azúcar puede ser disfrutado en moderación sin ningún tipo de problema. El cuarto elemento por el que el azúcar tampoco es tan malo como lo pintan, de hecho no es malo en sí mismo, es que a pesar de que se le ha intentado asociar a la ganancia de peso,
La ganancia de peso tiene otra serie de factores alrededor que no tienen nada que ver con el azúcar. O sea, puede ser tu tipo de cuerpo, puede ser el tipo de vida que lleves, puede ser comidas con muchísimos carbohidratos procesadas, todo este tipo de cosas que te inflan, ¿vale? Que no tienen nada que ver con el azúcar y la ganancia de peso. O sea, absolutamente nada que ver. El azúcar puede estar presente en determinadas personas con sobrepeso por determinadas circunstancias, pero el azúcar en sí mismo no te va a hacer ganar peso. Depende de la cantidad, depende del factor, depende, como digo, de tu tipo de vida. ¿Tú crees realmente que te va a afectar, que vas a ganar peso simplemente porque por la mañana te comas un par de gominolas así de pequeñas? ¿Realmente crees que es eso? Si luego el resto del día tienes una vida activa, si el resto del día comes bien, ¿crees que eso va a llevarte hasta el extremo de ganar peso? No tiene nada que ver. La ganancia de peso es mucho más compleja y conlleva otra serie de factores muy importantes. Y como dije, el quinto elemento, el azúcar, puede estar presente en dietas muy saludables precisamente porque muchas de ellas vienen, por ejemplo, de determinadas frutas. ¿Cuántas veces no hemos oído que las frutas que contienen fructosa obviamente son necesarias también para una dieta equilibrada? Pues obviamente ahí va a estar el azúcar también porque también hay que consumirlo. Esta corriente que hay ahora de culpar absolutamente de todo al azúcar no tiene ningún sentido y, como digo, no tiene ninguna base científica porque el azúcar en sí mismo no hace nada, no es ni bueno ni malo, es un elemento necesario, es como cualquier otro elemento que tomado en moderación o en exceso puede provocar, pero ni siquiera eso puede ser definitivo. ¿Cuánta gente, y ahora me voy a otro ejemplo, ha fumado durante toda la vida, y peor que fumar prácticamente no hay nada, ha fumado durante toda la vida y nunca ha tenido o nunca va a experimentar un cáncer de pulmón y ni siquiera va a morir de cáncer de pulmón? ¿Por qué? Pues porque hay otros elementos genéticos, medioambientales, de tipo de vida, que también entran o tienen un rol en que esa persona al final pueda desarrollar una enfermedad relacionada con el tabaco o con malos hábitos o con incluso la muerte, ¿me entendéis? No es solamente el azúcar, o en este caso no es solamente el tabaco, hay muchas cosas más a tener en cuenta. Y una vez enumeradas las 5 razones por las que el azúcar no es malo en sí mismo, no hay que culpar al azúcar porque es un ingrediente altamente tóxico que se puede llevar tu vida por delante, dejadme que os hable ahora y os enumere los factores que sí hay que tener en cuenta y que por tanto pueden convertir al azúcar en potencialmente malo para vosotros, que es muy diferente. El primer factor, por ejemplo, es el tipo de vida que lleváis. ¿Creéis que el azúcar va a afectar a las personas de la misma manera, a personas que lleven una vida muy activa, que a personas que tengan una vida totalmente pasiva? Es decir, si trabajáis en la construcción, por ejemplo, que es un trabajo súper físico, va a ser lo mismo lo que coméis vosotros y cómo se procesa y cómo termina que personas que se pasan 8 horas sentadas en una silla. No tiene absolutamente nada que ver, porque la persona que está trabajando en la construcción está levantando pesos, se está moviendo, está subiendo, bajando, todo este tipo de cosas, está quemando mucho más y por tanto todo este tipo de comidas con carbohidratos o incluso azúcares no le van a venir necesariamente mal, y de hecho casi os diría que hasta le vendrían bien o le vienen bien precisamente para estar todo el día a piñón, pum pum pum, sin ningún tipo de problema. Si sois personas que estáis entrenando constantemente, atletas tanto amateur como profesionales, que estáis o tenéis una vida hiperactiva, este tipo de fuente de energía, el azúcar, es de hecho bueno. Pero claro, si me lo comparas con una persona que está todo el día sentada por su tipo de trabajo, un conductor, por ejemplo, o una persona que está enfrente del ordenador 8 horas, obviamente no es igual, ¿vale? Ese es el primer factor, el tipo de vida que llevéis. El segundo factor sería el tipo de genética. ¿Qué tipo de cuerpo tenéis? ¿Ectomorfo, endomorfo, mesomorfo? Porque no afecta igual. Yo conozco a gente que ha tenido que, para ganar peso, porque son los típicos que tienen una tendencia brutal a perder peso porque su metabolismo es espectacularmente rápido, a tener que comer pasta, ¿vale?, por la noche antes de irse a dormir. O sea, hasta ese extremo puede funcionar la genética. Entonces, ¿creéis que para ellos el azúcar va a ser necesariamente malo? No. Por ejemplo, yo que soy un endomorfo de manual, si como mucha más azúcar o si como la misma cantidad de azúcar, me va a afectar de otra manera completamente distinta, ¿me entendéis? Porque mi metabolismo no tiene nada que ver. Entonces no puedo decir que el azúcar es bueno o malo cuando tengo a dos personas que son genéticamente opuestas. Ese es el segundo factor.
Y el tercer factor es que en determinadas circunstancias el azúcar es extremadamente necesario. Cuando estáis viendo a los jugadores de fútbol o de la NBA o de la NFL y de repente están exhaustos de correr para arriba y para abajo, cuando se van a la línea de banda a pedirle al doctor algo y cogen este tipo de sobres que se beben o incluso un terroncito de algo que se comen, ¿qué creéis que es eso? Azúcar. ¿Por qué? Pues porque el azúcar en ese momento va directamente a la sangre y es una fuente de energía inmediata. Mucha gente dice es que hay que evitar los subidones, ¿vale? O los picos de cuando el nivel de azúcar en sangre suben, ¿vale? Estos picos, cuando efectivamente te metes algo de azúcar al cuerpo, que se suben como el diablo, los tienes que evitar. Bueno, los tienes que evitar dependiendo. Si yo estoy sentado todo el día y de repente me lío a comerme una bolsa de candy, lógicamente es un problema, ¿me entendéis? Pero si estoy en mitad de una actividad física, de hecho mi cuerpo lo exige, lo demanda para poder continuar, ¿me entendéis? Por eso el azúcar no es malo en sí mismo. Esto que parece tan obvio se ha convertido al final en una creencia, en un relato que la gente debería tener en cuenta. No es apropiado, no es adecuado, porque están haciendo creer a mucha gente que el azúcar es el culpable de todo, es el peor de los demonios, y no es necesariamente así, ¿me entendéis? El azúcar tiene contextos en los que tiene que ser utilizado de manera apropiada y adecuada porque es extremadamente necesario, e incluso para personas que no llevan una vida totalmente activa o demasiado activa. Incluso para ellos es importante también. Por eso espero que hayáis encontrado o entendido el espíritu de este vídeo, que es poner un poco de luz o arrojar un poco de luz sobre un ingrediente, sobre un alimento que honestamente se le está culpando de manera completamente desproporcionada y sin razón. Es esencialmente los factores que nos rodean, como dije, genético, medioambiental o específico del momento, los que al final hacen que esto sea, el azúcar sea mejor o peor. Así que nada, si os ha gustado el contenido, por supuesto ya sabéis, dadle like al vídeo y suscribiros si queréis más contenido de este. Os veo en el siguiente.